José Manuel García, buenas tardes, bienvenido, José Manuel. Buenas tardes, profe, muchas gracias. Bueno, como ya llegó José Manuel, entonces muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida entonces al encuentro de todos los sábados de nuestro módulo Problemas de la Historia de Colombia. Hoy vamos entonces a iniciar con nuestro primer tema. Antes de comenzar, quería felicitarlos porque en el foro pude apreciar de manera puntual la participación activa de cada uno de los integrantes del módulo, mandando allí su presentación personal y su concepto en relación a lo que íbamos hoy a compartir. Entonces eso me llenó de mucha alegría saber de que ustedes han estado atentos a todas las indicaciones que se les ha entregado, y entonces vamos a entrar en materia. La primera pregunta que se hace uno, bueno, la historia como disciplina, ¿a qué nos lleva? Pues la historia, quiero que ustedes, yo creo que eso lo saben desde el colegio, porque fue un tema obligado en el colegio. La historia es una ciencia social junto con la geografía, junto con la antropología, junto con el derecho, junto con la arqueología, la antropología, a ver, la historia, la geografía, ¿cuál se me queda? Entonces, la democracia hace parte de todo ese proceso de las ciencias sociales. Y sencillamente lo que hace la historia es coger a su gran protagonista, al hombre, y ubicarlo dentro de un contexto dentro de una línea de tiempo donde el hombre ha vivido una serie de hechos, los cuales ha guardado para la posteridad. O sea, los vivió, pero quedan narrados, quedan grabados, quedan escritos, quedan comentados por personas que se dedican a hacer ese estudio de la historia. Entonces voy a coger el módulo, les voy a compartir el módulo para que entremos en materia, y a medida que vamos avanzando, si de pronto hay alguna pregunta, ustedes lo pueden hacer. Entonces no hay ningún problema, me voy a devolver aquí a un cuadrito que hay, ustedes estuvieron leyendo, hay una relación de conceptos. Entonces, esa relación de conceptos tiene que ver la historia como disciplina del conocimiento. Entonces, la historia es una disciplina del conocimiento. Y la historia como disciplina tiene como objeto, en primer lugar, estudiar a los hombres. Los hombres se forman en comunidades y entonces allí aparecen los pueblos. Después de aparecer los pueblos, aparecen las culturas y luego aparecieron las grandes civilizaciones. Yo recuerdo la primera gran cultura. Dentro del proceso de la antigüedad se habla siempre de prehistoria, o sea, antes de empezar a narrar la historia. Y hubo dos edades, si se puede decir así, muy fundamentales e importantes. Una fue la edad de piedra y otra fue la edad de los metales. En la edad de piedra, el hombre descubre el fuego. ¿Cómo lo descubrió? Cuando frotó dos rocas y éstas producían chispa. Y luego vino la edad de los metales, donde el hombre descubre, para hacer sus armamentos y para hacer sus utensilios, para arar el campo y para el sector agrario, descubre que él a través del fuego podía, con alta temperatura, podía así organizar y hacer utensilios que le ayudaran a ese trabajo del agro. Después ya empieza a hacer sus armamentos, las espadas y todo esto. Bueno, paso rápidamente y entonces llegamos a esas primeras grandes civilizaciones. Ya habían hombres, ya habían pueblos, y además de eso ya aparecían las primeras culturas. Y vino la primera gran civilización, que fue la de Mesopotamia, ubicada sobre qué, sobre los ríos Tigris y Éufrates, y allí sobresalió una gran ciudad, Babilonia. ¿Se acuerdan del rey Salomón? ¿Se acuerdan del rey Saúl? Eso lo cuenta de pronto las Sagradas Escrituras, la Biblia. Después vino, y una cosa muy importante, allí nos cuentan en la historia cómo fue en lo que hoy se conoce como Irán, Irak,
fue donde apareció el paraíso terrenal, donde se cuenta la famosa historia de Adán y Eva. Allí sobre los dos grandes ríos que hubo, el Tigris y el Éufrates. Miren que hay una cosa fundamental que yo quiero que ustedes conozcan en relación a la historia. Siempre las grandes ciudades han sido fundadas alrededor o a la orilla de ríos o a la orilla de un gran océano. Por ejemplo, vemos el caso de las ciudades costeras de Colombia, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, que están muy cerca al mar. Por ejemplo, el Mediterráneo, hay grandes ciudades sobre el Mediterráneo también, Barcelona, hay varias ciudades que están sobre el Mediterráneo. Entonces, tuvo un significado muy grande en la historia que esos pueblos estuvieran muy cerca de no solamente de ríos, sino de océanos. ¿Para poder qué? Pues para poder de pronto allí darle el comienzo a todo lo que fue la navegación. Entonces no la olviden, primera gran civilización, entonces la mesopotámica. Vino una segunda gran civilización. Esa segunda gran civilización se conoció con el nombre de la civilización egipcia. ¿Recuerdan un personaje muy mencionado, una gran mujer llamada Cleopatra, que en su corona tenía una serpiente? ¿Alguno de los que participantes del módulo sabe qué significado tenía la serpiente para los egipcios? Uno que Eso me no era sobre conteste. medicina. ¿Cómo, Profe, cómo? no era sobre medicina, sobre algo de la medicina, la So, serpiente, el significado de la serpiente. José Manuel, no tanto en la medicina, sí de pronto ellos habían hecho algunas cosas con lo de la medicina, pero lo más importante para ellos, ¿alguien quiere opinar en relación a eso? Ya opinó José Manuel, ¿alguien tiene de pronto conocimiento sobre el significado que tiene la serpiente para las personas de Medio Oriente o no? ¿Se acuerdan que por allá Moisés tiró el báculo al suelo y también se convirtió en una serpiente y allí convenció al faraón de que él tenía que salir con los israelitas hacia la tierra prometida? ¿Alguno recuerda o no? No recuerda. Son temas muy bonitos. Entonces, miren, las serpientes era un significado muy estrecho, era con la fecundidad y con la descendencia. Por eso es tan importante para los egipcios la descendencia, de dónde venía, para dónde iba. ¿Se acuerdan que los nombres primeros eran Jesús de Nazaret? Tenían siempre como un nombre José, Jacob del pueblo de Israel. O sea, siempre tenían un nombre muy genérico, pero para ellos era muy importante era de dónde venían, la descendencia y la fecundidad. Entonces, Cleopatra tenía en su corona una serpiente, era porque el significado más importante para ella era ese, el de la fecundidad. Bueno, ¿dónde se hizo el pueblo egipcio, la civilización egipcia como cultura? Al lado o al borde del río Nilo, el río más grande del mundo. Miren ustedes qué interesante eso. Y allí es donde se descubren las primeras letras. Entonces aparece el arameo, aparecen los primeros, si se puede decir así, grandes avances en relación a la escritura. Ya había pasado en Babilonia ya habían empezado a hacer los primeros ejercicios matemáticos. Entonces es muy interesante como narrar un poquito de eso, lo está haciendo de una manera muy somera, muy puntual, como para tenerlo de recuerdo. Vino la tercera civilización, que fue la civilización china. Los chinos también se ubican sobre dos grandes ríos, el río Azul y el río Amarillo, y ellos hacen un gran descubrimiento. Ese gran descubrimiento es la rueda. Y además de ello, ellos también descubren la pólvora. Entonces, miren ustedes cómo el proceso de conocimiento de la humanidad ha sido de una manera trascendental y también evolutiva en la línea de tiempo. Entonces, primero fueron los mesopotámicos, luego los egipcios, luego los chinos. Miren hoy por hoy, la China, después de tantos años, ellos construyeron la muralla china
y hoy por hoy uno de los aconteceres o uno de los hechos más significativos ahora que estamos en eso de la conquista del espacio es que a los astronautas les han preguntado qué es lo que más se ve como de la Tierra que les causa, les impacta y dicen ellos la dimensión que tiene la muralla china que fue construida, imagínense, en ese tiempo, antes, mucho antes de Cristo. Bueno, vino una cuarta civilización y fue la civilización hindú, el río Ganges y el río Indo. Y allí aparecen ciudades tan importantes como Calcuta y se desarrolla todo esto del Kama Sutra y lo de los templos. Ellos no, siempre han sido politeístas, han tenido varios dioses y además de eso, una de las características más fundamentales del pueblo hindú es que para ellos era muy importante también la descendencia. Por eso cuando uno va a Calcuta, cuando uno va a Medio Oriente y entra a los templos, uno se imagina un templo acá donde aparecen santos y aparecen imágenes y donde aparecen todo lo que tiene nuestra iglesia católica, pero cuando uno llega se sorprende cuando se encuentra con que ellos adoran es más que todo es el cuerpo del ser humano y para ellos es muy importante la fecundidad, o sea, la unión, el coito entre el hombre y la mujer. Y por eso aparecen esos dos libros, Kama Sutra y el Decameron, que son dos libros de la literatura mundial muy famosos que de pronto nosotros ya en el colegio tuvimos la oportunidad de leer muy someramente. Bueno, y después aparece de donde descendemos los países actuales, que fue la última gran civilización y fue la civilización greco-romana. O sea, en Grecia, en un monte cerca a Atenas, llamado el Monte Olimpo, es donde nace lo que hoy cada 4 años se celebra, que son los Juegos Olímpicos, en el Monte Olimpo. ¿Y por qué se celebra eso en el Monte Olimpo? Porque resulta que en ese tiempo los espartanos y los atenienses, que Atenas y Esparta son dos ciudades de Grecia, se enfrentaban sus gladiadores en las grandes plazas, en los coliseos, para dirimir quién era el más fuerte. Y de allí nació esa competición y el Imperio Romano, al conocer eso en Atenas, lo lleva a Roma y entonces hoy tenemos un vestigio de la antigüedad como es el Coliseo Romano, que los romanos ya lo empiezan a hacer, a aplicarlo para castigar a sus ciudadanos, por ejemplo, los que habían cometido algún delito o algo, entonces los llevaban a la pena de muerte para llevarlo al foso de los leones. Entonces miren que todo esto es un proceso y además de eso aparece esa primera gran ciudad que fue Constantinopla, Roma y Constantinopla. ¿Se acuerdan que por ahí había una frase que decía, todos los caminos conducen a Roma? Pero la gran ciudad es Constantinopla. Hoy por hoy, Constantinopla es en lo que hoy se conoce como Turquía y es la famosa ciudad de Estambul. Hoy por hoy, ese es Estambul. Entonces, miren que en el proceso histórico es muy bonito hablar de eso, del objeto de la historia, porque la historia ha tenido un recorrido y ya cuando aparecen después del Imperio Greco-Romano, entonces ya empieza a desarrollarse todo lo de que fue la Edad Media, la época de la Ilustración, hasta llegar al siglo XVIII y XIX, cuando al siglo, no, antes del siglo XVIII y XIX te voy a hablar del siglo XV, cuando hay lo que la historia nos ha contado, que ahora 8 días lo discutimos, que fue el descubrimiento de América. Pero como ya les conté, ya parece que los españoles no descubrieron ninguna América, ya aquí los mongoles habían venido, los corsarios ingleses ya habían venido, lo que no tenían a ciencia cierta era que ese territorio que ellos pisaban fuera el mismo. Ellos pensaban que era un territorio totalmente diferente. Entonces, por eso hoy por hoy, cuando ya la ciencia ha avanzado, que tenemos todos estos medios tecnológicos, los satélites y todo, satélites donde podemos dimensionar lo que es la Tierra, entonces hemos podido decir, bueno, definitivamente los españoles, los portugueses no fueron los primeros que vinieron a la América. Ya los chinos, a través de los mongoles, ustedes saben que los chinos son descendientes de los mongoles, y por ahí hay unas teorías prehistóricas de algunos historiadores cuando hablaban que por el estrecho de Bering, cuando se congelaba, pasaban a la América, pero ellos creían que estaban en el mismo continente asiático
y no se imaginaban que estaban en un continente que luego, más años, mucho más adelante, se iba a conocer como el territorio americano. Bueno, cuando hablamos de los hombres, los pueblos y las culturas, entonces tenemos que preguntarnos por el pasado. ¿Para qué? Para comprender el presente y también ir formando ese futuro. La forma de abordar el objeto y el objeto mismo ha cambiado con el tiempo. Han cambiado muchas tradiciones, han cambiado muchas culturas. Hoy por hoy se tienen muchos adelantos tecnológicos, la ciencia ha avanzado mucho. Para dentro de 8 días, yo les voy a colocar a ustedes a responder una pregunta, porque se habla de ciencia y se habla de tecnología. Y esa pregunta, si quieren, la pueden ir copiando para que ese sí me lo deben de mandar a mi correo carlos@funé. Y es la siguiente, van a anotar, van a escribir en este momento esta pregunta que les voy a colocar. ¿Considera usted, ya están copiando, listo? ¿O voy muy rápido? Dígame cuando me emocione mucho y que vaya muy rápido. Venga, don Carlos, más Muy bien, despacio. vamos bien, profe. Ya estamos copiando. Bueno, Manuel, gracias. Entonces, ¿considera usted que la ciencia y la tecnología buscan inmortalizar al hombre en la historia o destruirlo en esa misma historia? Esa pregunta que hoy van a responder ustedes para dentro de 8 días, que me la van a enviar a mi correo carlos@funé, fue hecha hace 2 años en el Congreso Mundial del Medio Ambiente, donde decían, venga, y entonces, ¿la ciencia es buena para el hombre? ¿Es mala para el hombre? ¿La historia ha servido al hombre o qué es lo que qué hace la ciencia? ¿Llevar al hombre a su propia destrucción? Ustedes me van a contestar eso y lo van a analizar. José Manuel tiene prendido ¿vas a hablar, José Manuel? Sí, profe, qué pena con usted. Bien Es que pueda, parece que cuéntame. estaba buscando acá y entonces me faltó la última partecita de, Bueno, entonces, ¿considera usted que la ciencia y la tecnología están llevando al hombre a la inmortalidad o lo están llevando a su propia destrucción? ¿Usted qué piensa de eso? listo, debemos de buscarlo No, y... su pensamiento, es su posición personal, Ah, ya, ya. analice textos, es Lo su analizo y se posición. lo... Sí, la ciencia ha sido muy buena para el hombre y la tecnología ha ayudado a la ciencia a ir mucho más rápido para conocer. Miren lo que esta semana le lanzaron al mundo. Una colombiana está en esa misión que va para Marte. Una colombiana va para Marte. Estamos en la conquista del espacio. ¿A dónde va el hombre? Todo lo que ha inventado el hombre dicen que ha sido bueno y la historia dice que ha sido para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Es una situación bien compleja. Bueno, entonces, cuando abordamos el objeto y el objeto mismo, que ha cambiado con el tiempo, entonces tenemos que hablar, ya les hablé de la antigüedad, donde se narraban las aventuras militares y las guerras por el Mediterráneo. Ya hablé de la cultura grecorromana, ya hablé de los egipcios que están también sobre el Mediterráneo, ya hablé de los chinos, ya hablé de Mesopotamia, que está al borde en pleno Golfo Pérsico. Entonces, y en la antigüedad también se hablaba de esos relatos históricos que justificaban el poder de los reyes. En la antigüedad también se centra en la historia de los pueblos y las naciones, ya les hablé un poquito de eso. La historia se especializa y se fragmenta. ¿En qué? En que la historia entonces no solamente hay que contar un solo hecho, hay que hablar de los hechos políticos, hay historia económica, hay historia social. Entonces empieza la historia como gran disciplina a contar de manera fragmentada, como dice ahí, todos esos acontecimientos que han engrandecido
y que han magnificado al ser humano, convirtiendo entonces al hombre como el gran protagonista de esa historia. Y entonces allí es donde se adopta un método científico. Ahora vamos a ver qué es lo nomotético y lo ideográfico. Ya vamos a ir a definir esos dos conceptos para que cada uno de ustedes ya lo tengan listos. El mismo documento lo trae. ¿Están viendo el documento? ¿Cierto que sí? ¿Puedo ir avanzando? Señor, Bueno, Sí, señor. entonces, ¿qué es la antigüedad? Dentro del periodo antiguo podemos ubicar tanto la historia de Egipto antiguo, la de Grecia clásica y la del Imperio Romano. Ya hablé de eso. Es decir, aquel periodo que va desde 1200, oiga, antes de Cristo, hasta el 476 después de Cristo. Recuerden ustedes que la historia de la humanidad se parte en dos con el nacimiento de Jesús. El nacimiento Fue de con el Jesucristo. Antiguo Testamento. ¿Cómo? Perdón, esa fue con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, o sea, ahí es donde la Biblia se parte en dos. Cuando nace Jesús aparece el Nuevo Testamento. Entonces por eso se habla de antes de Cristo, ahí dice AC, antes de Cristo y después de Cristo. La historia coge como ejemplo vivo porque fue un suceso que marcó a todas las poblaciones del mundo, el nacimiento de Jesús. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo he leído varios textos donde hablan de qué era lo que esperaba en ese tiempo la población. Los pueblos del mundo estaban en un enfrentamiento loco, si se puede decir así, no solamente sumerios, egipcios, babilónicos, chinos, todo el mundo andaba en guerra, pero era con qué, intención, de apoderarse del mundo. Cuando aparece Jesús, aparece la esperanza del gran líder, aparece la esperanza de aquel hombre que va a liderar el mundo. Y entonces, pues, dicen algunos textos que en ese momento Jesús no solamente se convirtió en un hecho religioso, sino también de tipo político. Es más, por eso Jesús es llevado ante Pilatos y el Sanedrín le dice a Pilatos que lo condene, que porque es un peligro no solamente para la parte religiosa, sino también para la parte política, que en ese momento puede afectarlo a él como emperador de Roma. Y ya Nerón también lo sabía, y ya los otros emperadores. Entonces miren cómo ustedes, Jesucristo marca un hecho trascendental en la historia de la humanidad y por eso se conoce como antes y después de Cristo, o como me han dicho ustedes hace un momentico, como Antiguo y Nuevo Testamento. Aparece una edad que se conoció con el nombre de la Edad Media. La Edad Media aparece con qué? Con la caída del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros. Comienza un periodo muy largo en la historia conocido como Edad Media, que va desde el siglo V al siglo XV, cuando es el descubrimiento de América y el descubrimiento de muchas naciones del mundo. Miren, en este hecho de la Edad Media, pues aparecieron varias cosas pues que ahora no vamos a profundizar, por ejemplo la hechicería, los reyes mandaban, habían los famosos, apareció el señor feudal, todo lo que eran los que trabajaban la tierra, y aparecen muy marcados. Mire que todavía en la actualidad todavía tenemos en el mundo algunas monarquías. La más conocida, Inglaterra, con la reina Isabel. Otra muy conocida, el rey Juan Carlos de Borbón, que en este momento tiene problemas muy grandes y le tocó salir prácticamente como con asilo político de España después de haberle entregado su trono al rey Felipe. En Holanda también hay reina. En algunos países europeos todavía quedan reinos. Entonces, imagínense desde la Edad Media. Y seguimos a pesar de que ya se implementó las repúblicas, todavía se sigue manejando esa dualidad de gobierno donde las repúblicas aceptan todavía de pronto con respeto, pero no con el poder que tenían antes, a esas monarquías. Bueno, viene la modernidad. La modernidad es el nacimiento que se da en Europa con el Renacimiento en el siglo XVI.
y tiene su mayor esplendor en el siglo XVIII. ¿Con qué? Con la famosa Revolución Francesa. La Revolución Francesa, nosotros, por ejemplo, empezamos a hablar de que Colombia tenía que ser, o las repúblicas bolivarianas tenían que ser repúblicas independientes, porque Bolívar, con esa idea de la modernidad, fue donde él dijo, tenemos que hablar de revolución. Ya había pasado la Revolución Francesa y eso marcó un hito para que muchas naciones del mundo que iban en proceso de nación se alzaran en armas contra el yugo español, contra el yugo portugués, contra el yugo inglés, y entonces buscaran su libertad, buscaran su independencia. Se caracteriza por acabar con la Edad Media e inaugurar una nueva época, la época moderna. El nomotético, como su nombre lo indica, se refiere a aquel proceso metodológico que pretende encontrar leyes de carácter universal en los fenómenos sociales y culturales. Entonces allí apareció algo que es muy importante en la historia de la humanidad y es la Declaración de los Derechos Humanos. No se les olvide. Eso apareció con la Revolución Francesa y de ahí es donde viene ya cuando Antonio Nariño, también entonces en nuestra Carta Magna, en nuestra independencia, habla de la importancia que tiene los derechos humanos. Vino la parte ideográfica. Contrario a lo nomotético, es una forma de conocer que se centra en los contenidos particulares de cada fenómeno y que no pretende generalizar ni encontrar leyes en sus resultados. Por ejemplo, nosotros, lo que pasó con la antigua o la Nueva Granada, nosotros veníamos de un descubrimiento de América que fue traumático, donde se abusó de nuestros indígenas, donde los criollos que ya en ese momento, dentro de 8 días vamos a profundizar un poquito de eso, veían la barbarie que habían hecho todos los conquistadores, porque de esos conquistadores no se salva ninguno, ninguno se salva. Todos de una u otra manera eran muy apegados al yugo español y al virreinato, al virrey español, al rey Fernando. Entonces ellos sencillamente lo único que hicieron fue explotar estas tierras. Por eso lo que hablábamos ahora 8 días. No se habla de descubrimiento porque aquí había toda una estructura social. Nuestros indígenas, los arahuacos, los chichas, los caribes, los quimbayas, todos tenían una estructura social, política, económica, ellos trabajaban la tierra, trabajaban las minas, o sea, aquí sencillamente lo único extraño que vinieron a hacer los conquistadores, pienso yo, fue a la culturización religiosa, porque aquí todavía en ese tiempo pues eran idólatras, adoraban los falsos dioses, tenían al dios de la luna, al dios del sol, pero en ningún momento, ahí es donde vienen a presentarles ya el formato de Jesús, a mostrar lo que es el cristianismo. Eso sí lo trajeron los españoles aquí. Pero la ideografía, desde la parte ideográfica, Colombia cuando vio que nosotros íbamos a ser explotados por los españoles, los criollos, ahí fue donde fue el famoso grito de independencia y lo que ya conocemos con el grito de Llorén. Y hay otra cosa muy interesante que es el método científico. La modernidad trajo la discusión sobre la mejor forma de obtener resultados en las diferentes ciencias. Por eso se optó por el método propio de las ciencias naturales, el cual tiene un componente fuerte en lo empírico, pretendiendo obtener leyes generalizables de todos los fenómenos. El método científico aparece con eso, con las ciencias naturales, cuando aparecen las primeras cirugías. Ya se habían hecho primeras cirugías, porque ustedes saben que, por ejemplo, en la filosofía que nació en Grecia, también nace la medicina y allí es donde se hace el famoso juramento hipocrático, donde los médicos todavía, después de tantos siglos que han pasado, hacen ese juramento cuando en el momento que se gradúan. Entonces, ¿qué trajo las ciencias naturales? Que ese método científico también avanzara, se estructurara y fuera un componente fuerte en lo empírico, pretendiendo obtener entonces esas leyes generalizadas de cada uno de los fenómenos. Bueno, vamos a seguir aquí. Aquí viene un objetivo general. Yo ya ahora 8 días les había hablado. Conocer la historia como una disciplina del conocimiento, su origen, tipologías.
y que ustedes aprendan a distinguir las diferentes etapas de la historia como una disciplina. Si he ido muy rápido hoy, me dicen, pero igual ustedes saben que esto está quedando grabado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un poquito de herramientas para entender lo que ha sido el tema. Y si de pronto en algún momento alguno no lo entiende, sabe que está el foro para consultar y Carlos, necesito que nos explique un poquito este proceso, que de pronto no lo entendí. Pero yo creo que vamos bien. Y además de eso, que ustedes aprendan las diferentes visiones y construcciones que tienen sobre la historia de Colombia, porque eso va a ser muy interesante. Y ustedes en el foro de presentación lo decían, leí varios donde decían que va a ser muy interesante conocer de dónde venimos, para dónde vamos y conocer esos hechos fundamentales que marcaron esa historia de que hoy por hoy Colombia es una de las grandes naciones del mundo. Entonces, vámonos con el tema 1. Vamos a hacer una aproximación a la problemática teórica de la historia. Etimológicamente, la palabra historia viene del latín historia y Etiopía, palabras que están relacionadas, como lo ha mostrado Mark Bloch desde el año 82, esto es un historiador, con la investigación y se refiere al acontecer evolutivo de los pueblos, las sociedades, las culturas y los hombres. Las preguntas más importantes para conocer ese acontecer evolutivo son estas. Primero, ¿qué investiga la historia? Segundo, ¿para qué lo investiga? Y tercero, ¿cómo lo investiga? Esa unión de esas tres preguntas, de esos tres interrogantes, ¿qué investiga la historia? ¿Para qué lo investiga? ¿Y cómo lo investiga? Es lo que nos permite a nosotros llegar a esos hechos puntuales narrados como acontecimientos históricos. Ahora 8 días debatíamos, no todo lo que se cuenta es cierto, pero ahí es donde viene una explicación histórica, porque a veces se tiene noticias buenas y noticias falsas, o acontecimientos que están aferrados a la verdad y otros aferrados a la mentira, sencillamente para poder manipular a las mismas culturas y poder manipular a las mismas sociedades y poder manipular al hombre mismo. Estas tres preguntas, que en su mayoría no pueden tener una respuesta unívoca, sino que por el contrario sus respuestas muestran la evolución que ha tenido el estudio de la historia a través de los tiempos, como su objeto, el objeto de estudio, la historia. Aunque el objeto de la historia, siguiendo con Mark Bloch en el 82, siempre ha sido los hombres en el tiempo, las formas en que se lleva a cabo este estudio y el centro de atención han cambiado desde la antigüedad hasta hoy. Les voy a contar. Por ejemplo, yo ahora 8 días les hablaba de que si ustedes sabían cuántos libros tenía la Biblia. Y esa ha sido una de las formas como el hombre ha manipulado los aconteceres históricos, porque a nosotros el cristianismo nos enseñó que solamente habían 4, pero los que hemos profundizado un poquito más en los evangelios sabemos que no son 4, sino que son 109. Y por ejemplo, por ahí han aparecido es que apareció el eslabón perdido de yo no sé qué. Entonces, son libros, miren, en Alejandría, en Egipto, todavía está en el Cairo está todavía esa gran biblioteca de Alejandría, donde se escribieron los primeros grandes textos en papiros, no son libros, son papiros, son unas hojas largas que eran escritas a mano. Es muy bonito cuando tengan la oportunidad de pronto, que a alguno le gusta viajar y conocer, acercarse un poquito a esos hechos históricos. Todos los reyes, absolutamente todos los reyes de la antigüedad, ¿se acuerdan que cuando en la época de Jesús aparecían los escribas? Pues los reyes tenían los escribientes, los que escribían, los que narraban los aconteceres del reino. Narraban todos los acontecimientos, buenos y malos. ¿Cómo hemos sabido nosotros de que en la antigüedad hubo, por ejemplo en la Edad Media hubo la famosa
una famosa pandemia, que fue la de la fiebre negra, que murieron millones de personas en el mundo, porque eso lo escribieron. Que hoy en día la tecnología nos ha ayudado mucho a narrar todos esos acontecimientos, es verdad, pero anteriormente todo se hacía a través de los textos. Por eso yo les decía a ustedes ahora 8 días también que es muy difícil. Por ejemplo, a mí me han dicho, don Carlos, en algún momento las bibliotecas virtuales van a reemplazar las bibliotecas reales. Yo les digo, nunca, porque no hay nada, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero no hay nada más ameno que uno sentarse a leer un buen libro y tenerlo en sus manos. No es lo mismo, yo a veces me siento a leer un resumen de un libro en el computador y no me lo leo como de igual manera. De pronto me despierta el interés y ahí es donde voy y lo compro. Y entonces ya se imaginarán que en mi biblioteca hay unos buenos libros donde yo he podido tener la oportunidad de palpar esos grandes aconteceres del mundo. Por ejemplo, un acontecer palpable del mundo fue el atentado de las Torres Gemelas, todo lo que se dio con la persecución de Bin Laden, lo que pasó en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial. Pero a uno, para meterse en esos cuentos, ustedes, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día son felices yendo a ver películas, El Soldado de Rian y todas esas películas que muestran sobre la Segunda Guerra Mundial. Y entonces y todo, a la gente se le olvida que todo eso está construido sobre hechos realmente reales, sobre hechos que vivió el hombre en ese diario acontecer. Entonces, y la mayoría de el cine, por ejemplo, el séptimo arte, que es el cine, está fundamentado todo sobre hechos reales. Ustedes no han visto que en las películas siempre colocan, esta película fue construida sobre hechos reales. Para su implementación solamente se han cambiado los nombres. Entonces eso es maravilloso. Entonces hay unos hechos que han marcado al hombre y entonces eso quiero que ustedes conozcan. En la antigüedad, la historia tomó la forma de una narración libre. O sea, narración libre era que por ejemplo, a mí me han preguntado, venga, el Evangelio de Juan entonces lo escribió un muchacho Juan. No, era una comunidad en nombre del apóstol Juan escribía. Y después unían todos esos textos y formaron uno solo. Lucas, no era que Lucas, el apóstol Lucas, hubiera escrito todo el Evangelio de Lucas, no, era toda una comunidad que se reunía en nombre de Lucas. Pablo de Tarso, que por ejemplo fue el apóstol que se convirtió luego de que inicialmente atacó a Jesús. Recuerdan que él era un juez y condenó a muchas personas y que cuando camino a Damasco, una vez le apareció Jesús, oiga hermano, ¿y a usted qué es lo que le pasa conmigo? ¿Usted por qué me sigue? ¿Usted por qué me persigue? ¿Yo qué daño le he hecho? Y entonces allí vino la conversión. Él en ese momento no le llamaba a Pablo, sino Saulo de Tarso. Y Saulo le dijo, no señor, no. Y allí fue donde vino la conversión de él, de Pablo. Y Pablo entonces ya le habla a los efesios, a los costarricenses, le habla a todo mundo de Jesús como si lo hubiera conocido. Entonces, mire que es muy bonito, a través de la historia hemos conocido todas estas cosas y esa narración era una narración libre, espontánea, que aprovechaba la capacidad de observación. Hoy también ustedes son muy observadores, pero en ese tiempo también tenían la atención y la escucha de un público hacia los más viejos y construida con ayuda de la imaginación y de la creatividad, un panorama y una visión de los hechos pasados. Por esto el contenido se basaba en la aventura histórico-militar, ¿se acuerdan? Como nos hablan de Jacob, nos hablan del rey Saúl, nos hablan del rey Salomón, de Cleopatra, que ya ahora hablé de ella, nos hablan de Atila, ¿se acuerdan las narraciones de Atila? Entonces, una cantidad, y todo era la aventura histórico-militar, que para su momento eran las guerras por el Mediterráneo y el dominio sobre otras ciudades, ya les conté eso. Los historiadores más destacados de esta época fueron entonces Heródoto, Tucídides y Polibio. Eran todos griegos. Entonces es una cosa maravillosa. En la Edad Media, en el siglo V al XV, los grandes relatos de la historia se hacían con el fin de justificar a los reyes. O sea, se escribía y todo era, ¿se acuerdan de las historias del Imperio Romano, de Yo Claudio y de Calígula y de todas las
atrocidades que cometieron en esos reinos los emperadores, que ya hasta luego, más adelante en la Segunda Guerra Mundial, Hitler quiere volver a traerlo del pasado al presente cuando él dice que todo el pueblo alemán lo tiene que saludar como se saludaban los emperadores. ¿Se acuerdan de eso? Es una historia muy bonita y yo quiero que ustedes se enamoren de la historia porque son aconteceres que, 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 que son muy marcados. Y aquí que tenemos una compañera que es mujer, ¿cuál era el papel de la mujer en todas esas historias? Solamente fueron hechos muy contados, el de Cleopatra, el de Juana la Loca, ¿se acuerdan de Juana la Loca? O Juana de Arco también, que liberó a Francia del yugo militar inglés. De resto, la mujer ha sido siempre a través de la historia muy sometida. Solamente ahora en la modernidad fue donde la mujer logró tener esa igualdad. Pero, por ejemplo, miren lo que pasa en Medio Oriente. Hasta apenas hace 2 años, la mujer tuvo el derecho de manejar carro, de poder ir al supermercado sola. No podía ir al supermercado sola. La mujer tenía que tapar con su cara, con el burka, su rostro. Solamente su belleza natural y todo eso lo hablan en las mil y una noches, solamente la podía conocer su esposo y sus hijos. De resto, la sociedad no podía conocer quién está debajo de ese manto. Y uno cuando va a Medio Oriente se asusta de ver todas las mujeres tapadas y con ese burka solamente es una malla ahí que a duras penas uno logra identificar el rostro de la mujer y lo único que logra oír es su voz. Entonces, es bien interesante esto que les estoy hablando. Entonces, mire, los grandes relatos de la historia entonces se hacían con el fin de justificar a los reyes, de contar su biografía y sus hazañas, y por supuesto tuvieron un gran componente teológico, o sea, teo, Dios, lógico, tratados de Dios. Vi que alguien movió el micrófono, ¿alguien quiere preguntar o hablar? José, Sí, profe, profe, más que todo lo que usted estaba hablando ahorita, pues en la historia, la participación de las mujeres, más que todo aquí en Colombia, eso surgió con los dos partidos que siempre han habido o que hubo mucho tiempo, que fue el liberal y el conservador, donde sí, el Partido gracias a Dios Liberal de eso se pronto, acabó, eso cerramos ese sí, capítulo porque eso fue muy triste. pero de pronto esa gran participación del Partido Liberal, donde se le dio a la mujer mucho, ya en la libertad de trabajar, de, de estudiar, o sea, aportó mucho el Partido Liberal en ese cuento, Eso está en muy cuestión bien, de la, eso es en cierto, cuestión de la José, mujer. eso es cierto, José. Y gracias a Dios nosotros dimos ese paso, porque la sociedad nuestra era una sociedad muy tradicionalista, era una sociedad que siempre quería dejar a la mujer, era como un cero a la izquierda. Mónica, que está con nosotros, por ejemplo, quiero que sepa que, por ejemplo, en Medio Oriente, una mujer para poder estar en un curso como este, que es la universidad, tiene que tener un permiso especial. Las mujeres en Arabia Saudita, en Kuwait, para poder ir a la universidad, tienen que tener no solamente un permiso de la familia, sino del Estado para poder estudiar. ¿Qué quieres decir, Mónica? Sí, que yo estuve viendo hace días un documental sobre eso, Sí, de cómo la mujer tenía que ir a pedir un permiso y tenía que esperar a ver si les daban o no les daban el permiso, si podían o no podían poder estudiar. Entonces era bastante complicado. es increíble que en pleno, Dios mío, casi 2020 las mujeres todavía estén subyugadas a una sociedad totalmente machista donde se le prohíba tener esa libertad, su libertad de expresión, su libertad de decir cómo se siente. Y miren que, por ejemplo, ahora la mujer logró entender que estaba en igualdad de condiciones en relación al hombre. Pero miren, por ejemplo, la cantidad, no crean que los feminicidios solamente se presentan en Colombia, es alrededor del mundo. Los abusos sexuales no solamente son en Colombia, es alrededor del mundo. Yo en la diócesis de Pereira manejaba parejas, he manejado el tema de parejas en conflicto. Ríanse ese tema tan complejo de una sociedad machista. No es que ella se tiene que, ella, es que ella desde que se casó sabe que es mía y no sabe si no puede ser mía. Y yo, pero venga, pero es que usted sí ha estado portando mal. ¿Usted cómo va a pedir
que su mujer le sea fiel si usted en este momento ha abusado de su libertad y ha abusado de sus derechos y además usted la dejó abandonada con 3 hijos y le hago la pregunta, ¿usted ve por ellos? Ah, no, que es que ella como me echó de la casa. Ah, sí, pero entonces ahora cuando ella quiere separarse de usted para formar un nuevo hogar, entonces usted sí ve la necesidad de que ella es su esposa y que la tiene que respetar. Entonces, son cosas muy complejas. Venimos de un proceso histórico muy complejo, donde la mujer estaba totalmente sometida y en una situación de indefensión que aterra. Y cuando uno va a Medio Oriente, uno se queda sin palabras. En ese muro de las lamentaciones en Israel, yo me quedaba sin palabras. Uno viendo ese sometimiento de las mujeres, no pueden salir solas al supermercado, siempre tienen que estar acompañadas y tapadas. Aquí al menos uno las ve con sus candongas, con sus aretes, maquilladas, peinadas, bien vestidas y todo, pero ya con ese traje negro ancho, todas las mismas. Ahí no hay moda, ahí no hay nada. Y fuera de eso se burka, tapando solamente a duras penas, se les ve por allá como la órbita de los ojos, pero no más. O ese manto tapando todo. Yo no sé cómo se enamora la gente allá. José Manuel, cuéntame. Profe, pero yo estuve en San Andrés Islas, o he estado muchas veces, he tenido la dicha de estar en San Andrés Islas, Mm. pero también ahí hay muchas mujeres que también todavía, mire que estamos en Colombia, en un país libre, con una forma de libre de vestir, de pensar y muchas cosas, Son pero hay muchas libanesas. mujeres La y mayoría de pues las que están en San Andrés son libanesas, sí. Cuéntame. exactamente, pero ellas vienen con esa cultura y siguen con esa cultura acá, sabiendo que están en un país mucho más Claro, libre porque donde están ellas pues, pueden. aferradas a una religión que son los musulmanes. Los musulmanes siguen esa tradición. Sí, José Manuel, sigue. Pena que te interrumpí. Sigue. Entonces, a eso es lo que yo me digo, profe, o sea, si ellos vienen aferradas a una religión donde es un país que verdaderamente las cohibyen tanto, pero llegan a este país o a otros países que son mucho más liberales en ese sentido, pero porque siguen siempre con esa misma línea. Porque, vuelvo y les digo, es que se acuerdan que hasta en el matrimonio, yo soy católico, y en el matrimonio, cuando una persona se casa, dice, usted se compromete a ser obediente y a cumplir fielmente a la edad de su esposo. Y entonces uno decía sí, la mujer decía sí. Dentro de los musulmanes, eso, por ejemplo, el paso que acaba de dar la China es una cosa loca. China en este momento implementó la pena de muerte para todos los funcionarios públicos corruptos y para el narcotráfico. Es más, el año pasado cogieron una niña modelo de Medellín, Juliana López, que tiene el mismo nombre de mi hija, y al novio. Al novio lo acaban de condenar a la cadena perpetua y está en el callejón de la muerte, esperando si el gobierno chino o cadena perpetua o lo condenan a la muerte. Y a ella la condenaron a 19 años porque ella logró demostrar que el novio fue el que la engañó y le entregó en un computador, llevaba droga. Y en la China ahora poco, ahorcaron a varios funcionarios corruptos del Estado. Imagínense, para hacer eso aquí tenemos que matar medio país, porque el problema de la corrupción, como me decían ustedes en las apreciaciones de qué esperaban, ese tema de la corrupción es un tema bien berraco. Aquí muchas veces usted haciendo fila miren que a veces, no, yo no voy con la corrupción, pero muchas veces uno está haciendo fila y no falta el que se le arrime y le dice, señor, cómprame las boletas y yo le regalo 20.000 y yo le digo, hermano, haga la fila. Y se emberracan con uno, porque es que el problema es ese, es un problema cultural, ahí lo vieron ahora cuando hablábamos de la importancia que tiene la historia, porque la historia toca esos conceptos de tipo cultural, pero es muy berraco porque estamos dentro de esa ideología. Hombre, ayúdame que yo te pago. Imagínese en el cuento que andábamos con el pase. Yo tengo un amigo que es que le regaló la moto a la hija y cuando se la fue a entregar, no se la entregó. ¿Sabe qué le pasó? Él le compró la moto y iba a enseñarle a la niña es que a manejar un fin de semana y antes de ese fin de semana
Vino el que le vendió la moto y le dijo, vea, nosotros sabía que nosotros le dábamos un regalo. Y entonces nosotros le dábamos el pase, ya le conseguimos el pase a la niña. Y entonces él dijo, venga, y eso no es una irresponsabilidad ustedes conseguirle el pase a la niña para que maneje moto si ella no sabe manejar moto. Yo les hago esta pregunta, muchachos. ¿Cuántas personas en Colombia, a través de la historia, tienen su pase y ni siquiera hicieron un cursillo o estuvieron hablando de normas de señalización? Usted que, José Manuel, que es taxista, que se dedica a su profesión, que es una profesión muy profesional, yo le hago esa pregunta. ¿Cuántas personas de manera irresponsable han comprado ese documento? Profe, vea, yo lo soy sincero. Yo compré la licencia, la compré sin hacer el curso hace demasiados años, cuando eso la licencia era una cartulina. Hey, ¿Y cómo aprendí? Aprendí en el carro de mi abuelo, estrellándolo. Obvio que no era en la ciudad ni en el pueblo, eso fue en una finca. Nos fuimos por una finca y ya le cogí el carro, inclusive me gané hasta una pela muy grande porque el carro se lo cogí sin permiso. Pero así aprendí a conducir. Ya con el tiempo, cuando yo empecé a manejar taxi, en estos momentos ya el SENA, o sea, el gobierno tiene, el Ministerio de Transporte tiene ya unos cursos obligatorios obligatorios. para ya empezar usted de pronto a conducir un taxi, Claro. que ya es una gran Entonces, responsabilidad. Y sí, entonces, y fui una de las personas, digámoslo así, irresponsable. Claro que en ese tiempo no había una academia, no había nada de eso. nada de eso. Había una cultura de que vengo con una licencia y a usted no le preguntaban, pero también eso era una alcahuetería también del mismo gobierno. Pero mire hasta donde nos ha sacado, aquí es lo bonito de la disciplina de la historia, como ciencia, que hemos podido contar todos estos anécdotas para que el hombre vaya pensando un poquito más en su función como ser humano. Porque es que el hombre había perdido el ideal de vida. Y lo había perdido, ¿por qué? Porque el hombre, ya hemos hablado hoy de dos puntos, la libertad de pensamiento y la libertad de acción. Y lo otro, lo que estábamos buscando, la libertad para el género femenino. Es que es muy triste. Imagínense, mi papá y mi mamá a veces me pongo a hablar con ellos y me cuentan cosas como esta. Mamá me decía, yo recuerdo que mi papá una vez me dijo, es que mi hija, yo creo que a usted le va a tocar casarse con fulano de tal. O sea, eso lo narran los hechos históricos también, hay libros donde narran eso, en las tradiciones de las familias antioqueñas. Muchas veces las niñas de 14, 15 años ya tenían esposo, el papá y la mamá le decían que tenía que dejar con un señor de 60 o a veces de 55 o 70 años, un señor ya terminando y entonces ellas quedaban viudas muy jóvenes y sin ninguna experiencia y sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos. Es una cosa loca, es una cosa totalmente loca lo que vivieron las sociedades pasadas. Bueno, voy a volver otra vez entonces al texto. La modernidad entonces del siglo XV al XVIII representó una triple ruptura para la historia. Oiga pues, por un lado, el desarrollo científico del Renacimiento en el siglo XV planteó la necesidad de alejamiento de las ciencias sociales, entre ellas la historia, de la unidad que estaba sustentada en la filosofía. Anteriormente se pensaba mucho, por eso, por ejemplo, Aristóteles, Platón, Sócrates, se pensaba mucho en eso. Entonces decían, pero venga, ¿y por qué pensamos tanto en la filosofía si Grecia ya es otra nación y nosotros estamos viviendo otros tiempos? Entonces allí fue donde se cayó en cuenta de, venga, muy bueno tener conceptos filosóficos, pero tenemos que vivir nuestra propia realidad. Entonces allí fue donde se hizo como una separación y entonces entre ellas la historia dijo, sí, es cierto. Entonces, es decir, las ciencias sociales son producto del mundo moderno, porque en él, con el desarrollo que va desde Copérnico, pasando por Galileo hasta llegar a Newton, se empieza a plantear un conocimiento empírico de la realidad que buscaba encontrar las leyes naturales, universales, atemporales, pues se creía que los seres humanos, oiga pues eso qué interesante, pues se creía que los seres humanos estaban gobernados por las leyes como la naturaleza. En pocas palabras, se trataron de imitar los métodos de las ciencias naturales a las sociales. Entonces, anteriormente se vivía mucho, perdónenme la expresión, de pispirispis, se pensaba mucho
Sí, es que si eso lo dijo Platón y Aristóteles, así, venga un momento, pero es que los tiempos han cambiado, el mundo ha evolucionado. Nosotros no podemos seguir pensando que el mundo no ha evolucionado. Aparecieron, aparecieron las repúblicas, aparecieron los estados, apareció todo lo que apareció en el mundo. Miren ahora, por ejemplo, el problema grave que tenemos con la parte ambiental. ¿Cómo? No, si el hombre en este momento no se pone pilas en el manejo de los medios, de los recursos naturales y del medio ambiente, el hombre está programado a que nos podemos destruir. Miren lo que nos ha costado en este momento controlar este COVID-19, esta pandemia. El hombre no estaba preparado para eso. Entonces, es una situación, a mí me parece que donde el hombre tuvo que decir, bueno, basta de más filosofía y empecemos a hablar mejor de historia real y de las ciencias sociales, de la importancia de estas. Así en el siglo XIX, entonces empieza la disciplinación y profesionalización del conocimiento, la cual, como se ha dicho, está marcado por el rechazo a la filosofía y por la adopción del método científico. El método científico es la aparición de la ciencia. Este debate abrió dos tendencias dentro de las ciencias sociales, las nomotéticas como la ciencia política, sociología y economía, y las ideográficas como la historia y la antropología. El rechazo a la filosofía especulativa acercó a la historia y a la ciencia como un conocimiento moderno, no medieval ni antiguo, pero a la vez el rechazo de la historia a la filosofía por ser un conocimiento general la alejó del modelo científico de hacer leyes universales. O sea, ya eso de que Platón dijo, no, es que conócete a ti mismo, no, un momentico, el hombre se conoce a sí mismo, pero hay unas circunstancias, todos tenemos unas circunstancias diferentes. Por eso la historia entonces se centró en la tendencia ideográfica, o sea, en lo que cada uno de nosotros razonamos y pensamos, en lo que cada uno de nosotros vivimos y actuamos, es decir, en casos particulares que no pueden ser generalizados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de continuar, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere compartir algo? José Manuel García, Juan David, Mónica, Óscar, Fabián, Manuel Arenas, Carlos Mario Sánchez, ¿alguno quiere exponer algo en relación a lo que hemos estado hablando hoy en, 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 en este debate de lo que ha sido la disciplina como historia? Profe, Óscar, pues digamos que ahorita que usted hablaba de esto de la liberación femenina a través de los años, pues a mí siempre, digamos, cuando toco ese tema me gusta hablar mucho de esas mujeres que han permanecido en la historia de este país como tal. Y yo siempre tengo muy en cuenta a la famosa Débora Arango, sí, que actualmente aparece en el billete de 2000, sí, que fue realmente pues una mujer muy transgresora que fue capaz de, de hacerle frente como a la iglesia y de hacerle como frente a la moral de la Colombia de esa época, cuando ella empezó a hacer a dibujar, a pintar desnudos, cuando ella, digamos, se salía de todas estas reglas sociales. Por ejemplo, ella se caracterizaba por ser una mujer que montaba a caballo como, digamos, como los hombres, porque, digamos, en ese tiempo las mujeres debían montar a caballo de una manera muy diferente a la de los hombres. Entonces yo creo que esas mujeres que están en la historia de este país, como lo es Débora, son mujeres que son de memorar, de rememorar y, y, de, y de ser como un ejemplo de lo que ha sido la liberación femenina en la historia, por lo menos de Colombia y de América Latina. sí, Óscar, estoy totalmente de acuerdo, y no solamente de Arango. Hablemos de Policarpa Salabarrieta, de Manuelita Sanz. Hablemos de Luz Marina Zuluaga, nuestra primera gran Miss Universo. Mujeres que han marcado la historia de nuestro país. La Policarpa Salabarrieta, la iglesia en su momento la tildó que era una mujer loca, que era una mujer, la llegaron hasta
comparar con una bruja. En la época de la independencia, ¿por qué? Porque metió el dedo en la llaga. Es que tenemos que liberarnos del yugo español. Tenemos que ser una república independiente. Manuelita Sanz. Después vamos a ver eso en estos días cuando vamos avanzando en el mónimo. Muchachos, ¿ustedes sabían que el general Bolívar y el general Santander no fueron grandes amigos, sino dos grandes enemigos? Y que el general Santander mandó matar al general Bolívar. ¿Sabían ustedes eso? Y que ustedes sabían que el general Bolívar representaba al Partido Conservador y Paula Santander representaba al Partido Liberal. José Manuel. Sí, profe, sí se sabía, pero el primer presidente en la historia en Colombia pues, fue Simón Bolívar y fue seguido por Pablo Santander, que era por el Partido Liberal. Desde ahí pues empezaron pues a la disputa entre ellos y a repartirse en cada tiempo el poder. Y vamos a conocer una cantidad de cosas. O sea, nosotros estamos contando una historia y dentro de la historia de Colombia han habido unas mujeres berraquísimas, unas mujeres que han creído y han avanzado en este país. Lo que pasa es que a veces la historia es jodida. Como hace días que mandaban un video de un señor que le preguntaron, se encontró en el Central Park de Nueva York dos amigos y le dice el uno al otro, ¿y usted cómo está? Yo, hombre, bien. Y yo, vos sos colombiano. Le digo, sí, a mucho honor colombiano. Y dijo, Pablo Escobar. Y le digo, qué pena. Usted entonces es marimbero, cocainero. Le digo, no, respete, es que el que me tiene que respetar es usted a mí. Porque Pablo Escobar se murió hace 20 años. Entonces, como usted me pregunta por él, es porque usted fuma marihuana y bazuco y de todas esas cosas. ¿Por qué no me preguntó por James Rodríguez? ¿Por qué no me preguntó por Falcao? ¿Por qué no me pregunta por Shakira? ¿Por qué no me pregunta por Juanes? ¿Por qué no me pregunta por Farah y su compañero campeones mundiales de Wimbledon? ¿Por qué no me pregunta por Nairo Quintana? ¿Por qué no me pregunta por los grandes deportistas que tenemos en Colombia? Porque usted no conoce la historia de mi país. Respéteme. Ese señor, porque es que el problema fue, y eso se ha criticado mucho, y el problema de Caracol y RCN fue que se quedaron en esos seriados pendejos del narcotráfico. Démosle vuelta a la página, por favor. Colombia es un país pujante. Colombia tiene muchachos tan interesantes como ustedes, los 10 que hoy están en este modo de problemas de la historia de Colombia. Muchachos que quieren sacar el país adelante, muchachos que piensan diferente. Pablo Escobar ya se murió, los hermanos Rodríguez Orejuela están en una cárcel de Nueva York, todos los narcotraficantes, todo eso es historia del pasado. Vivamos nuestra realidad y tratemos de sacar este país adelante. En Colombia tenemos gente muy importante. José Manuel, Sí, Carlos Mario. sí, profe, pero también hay que tener en cuenta que esa mala fama que tenemos nosotros los colombianos, debido a estos personajes, los grandes cineastas han encontrado en eso una gran Sí. industria. Historia, Entonces, pura historia. exactamente. Eso hay que tenerlo en cuenta también. O sea, hay que mirarlo por los dos, pues concepto mío, hay que mirarlo con dos lupas. En la primera, en la industria. Y la segunda, que no tampoco nos podemos olvidar de esa historia negra que tuvimos, que también nos ha ayudado a cada día o cada año que va pasando a ir evolucionando a mejor, a no volver a caer sobre esa misma piedra. Muy bien. Carlos Mario. Bueno, pues yo también tengo pues algo pues muy importante para aportar pues como a esta clase pues tan interesante. Precisamente uno de los problemas pues de la historia de Colombia es el... ¿Qué te pasó? Obviamente el sí. tema de la marina. Sí. Sí, ya. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Sí. Listo. Bueno, le comentaba, el tema del amarillismo se ha encargado obviamente de que la historia pues como tal
que se ha presentado pues en Colombia con el tema de Pablo Escobar se ha distribuido pues a nivel mundial, ¿cierto? Lo cual ha provocado un impacto pues negativo en el tema pues de la cultura, ¿cierto? Entonces muchos extranjeros precisamente no ven los artistas pues que nos representan a nivel nacional, sino que siempre ven esa parte negativa, ¿cierto? Mm. Eh, Otra cosa, RCN y Caracol siempre se encargan de que a través de las narconovelas o narcoseries, obviamente, o sea, ese tema sigue impulsando cada vez más como esa parte mala de la historia pues de Colombia, ¿cierto? Entonces, eso ha provocado malos comentarios pues de los extranjeros y que obviamente esa fenomenología siempre va a estar latente. Es la única manera, pues, como de uno poder defenderse en caso tal de que se presentase, pues, esa situación, es simplemente, sí, como lo decía usted, mencionar, pues, los artistas, pues, que nos están representando a nivel mundial y también tener ese sentimiento de pertenencia, ¿cierto? De esa historia de Colombia. Nosotros en sí tenemos, pues, somos potencia, pues, en cuanto al tema del café, ¿cierto? Entonces, esos temas son supremamente importantes resaltarlos ante cualquier opinión extranjera o ante pues cualquier ideología o eh, idiosincrasia pues que tengan pues esas sociedades, ¿cierto? Obviamente las guerras, el tema del narcotráfico, el tema pues de, de muchos aspectos negativos se ve, o sea, ha existido en todo el planeta, ¿cierto? Entonces, no, o sea, nosotros como colombianos no debemos pues como de encontrar como ese complejo, más bien de resaltar más que todo las capacidades, pues más que todo las capacidades y eh, esas, esas características que nos identifican a nosotros pues como pues seres de sociedad. Entonces, el tema sí, pues, del problema de la historia de Colombia es precisamente el tema de la drogadicción y del narcotráfico. Pero entonces, como le comento, eh, siempre hay que tener por delante el sentido de pertenencia. Muy bien, Carlos Mario. Excelente. Gracias por la intervención. José Manuel, ¿quieres decir algo más? Sí, profe, lo que pasa es que nosotros mismos, los colombianos, nos hemos encargado, ¿no? Como dice el compañero, no tener sentido de pertenencia, porque muchas veces es más fácil, conocemos nosotros del extranjero que conocer nuestras propias culturas. Muchos no conocen por encimita que tenemos dos océanos, pero muchos no saben lo rico que hay en cultura, cuántas lenguas se hablan en Colombia, así hablemos nosotros castellano, pero tenemos nuestros indígenas, que creo que son 17 lenguas que hablan nuestros indígenas. Eh, También la cantidad de paisajes que tenemos, de llanuras, mesetas, Todo. piedras preciosas como el oro, como la esmeralda. Tenemos un pulmón que es el Amazonas, donde está el único, el delfín rosado de agua dulce. Bueno, cantidad de frutas que solamente, entonces muchas veces nosotros mismos somos culpables porque nosotros siempre más fácil tiramos a mirar hacia el exterior que para nuestro propio pueblo. Queremos conocer más al exterior que conocer acá. Entonces Mire, muchas veces somos nosotros mismos. sí, José Manuel. Y hay una cosa, miren, aquí donde me ven, estoy en mi casa. Yo aquí tengo una cabaña que arriendo a los extranjeros. Yo les conté que trabaja en el sector turismo. En estos días tuve un epidemiólogo americano y me sentí una noche a tomarme un whiskycito con él y hablar. Y me dijo, mire, don Carlos, estoy impresionado de lo que es Colombia. Esta es la segunda vez que vengo. La primera vez estuve todo el tiempo en Bogotá. Ahora tuve la oportunidad de venir aquí al eje cafetero, invitado. Pero le juro que yo no entiendo ustedes qué se van a hacer a Estados Unidos con un país
mire toda esta riqueza, mire todo lo que ustedes tienen, miren. Y yo le digo una cosa, hace poco, lastimosamente, nuestra vicepresidenta, la doctora, se equivocó cuando dijo que, pues, que los colombianos éramos mantenidos, pero no fue que no lo supo decir, porque es que ese es el problema de que a veces no sabemos decir las cosas. El colombiano es una persona muy pujante, muy echada para adelante. El colombiano es de armas tomar. El colombiano, es más, por nuestra misma idiosincrasia, si, no es que tumbe, sino que es tan hábil para los negocios que nosotros, yo digo que somos un grupo étnico único. Nosotros somos una maravilla. Y miren, para muestra un botón, Cencosud Falabella cuando vino a Pereira trajeron mucho personal chileno a trabajar y porque ellos tenían dudas, que porque la gente aquí era muy viva y robaban y todo eso. Y ríanse ahora lo que está pasando en esa empresa, llevándose en la gente de Colombia a manejar en Chile y en Brasil los supermercados, a manejar sus negocios. Y nosotros no conocemos. Yo, por ejemplo, que doy un otro módulo en la Universidad de Geopolítica, cuando hablo del mundo, ríanse todos los personajes colombianos maravillosos que no tienen que untarse de corrupción ni de lo que ha sido la política colombiana. Son exitosos líderes empresariales en muchos lugares del mundo. Y entonces ese señor me decía, yo estoy aterrado. Y yo le decía, ¿y sabe cuál es el problema? Que nosotros hablamos es que el sueño americano, y eso se convierte en una pesadilla. Colombia es un país que si nosotros sabemos hacer bien las cosas, nosotros podríamos vivir maravillosamente bien. ¿Ustedes creen que por qué históricamente se habla de ese interés, entre comillas, de China, de Rusia, de Estados Unidos, de muchas naciones del mundo por venir a trabajar en Colombia? ¿Por qué será? Esas Manuel, donaciones, favores, como el Plan Colombia en el ah, tiempo de Uribe. ah, El Plan Colombia para contra los cultivos de coca, pues en cambio de las bases militares que tiene Estados Unidos acá. ah, Manuel, y lo otro, lo has hablado tú, los productos colombianos. Vaya usted, cómase un plátano en Europa, si es lo mismo de acá, una papa en Europa, a ver si es lo mismo que acá. El sabor es totalmente diferente. Los productos colombianos son únicos. El año pasado en la Cumbre de la Tierra, Brasil y Colombia fueron declarados Patrimonio de la Humanidad, por Dios bendito. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la historia del mundo. Le están diciendo al mundo entero que nosotros tenemos un gran país. Y que ustedes, los muchachos del futuro, ustedes, yo en 2 años me jubilo y ustedes son los que van a manejar el futuro del país. Pero tenemos que empezar desde ya a cambiar esa historia negativa que el país tenía. José Manuel, Sí, profe, Manuel. y también, Bueno, sí, sí, profe, y también tenemos que tener en cuenta que este país es tan bonito y tan rico y tan diverso en tantas cosas que lo único que tenemos aquí, lo más valioso y que tenemos en abundancia es el agua. Y en este momento, los Dios no chinos están quiera, yo comprando creo el que agua exactamente, y Dios quiera que en este momento, profe, yo creo que si llega a haber una tercera guerra mundial, va a ser por el agua. por el Y agua. no vamos muy lejos, abajo en el Amazonas hay unas bases militares donde, si no estoy muy mal, en el gobierno de Uribe, él cedió a unas empresas norteamericanas y partes del agua, donde ellos, donde nos vamos a, si nosotros nos vamos a descuidar, donde nosotros le vamos a comprar nuestra propia agua a ellos. Manuel, No, pero para decirles lo que decían ahorita, que nosotros mismos somos los que deberíamos ser los embajadores, pues, de cambiar el nombre o algo, y no lo hacemos, lo hace más fácil los mismos extranjeros. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una aerolínea acá en el aeropuerto, y aquí viaja mucho extranjero que viene a los pueblos, a Salento, ¿tú Quibdó y estás todo, con quién? ¿Con pero los que viajan Insignai o con quién estás? ¿Con Avianca o con LAN? con Avianca, Ah, con con Avianca. Avianca. Y viajan, o sea, son grupos de 40, 50, 70, italianos, belgas, de todo, Felices, pero los grupos felices. son, y se van encantados, y los que manejan los grupos y todo son de allá, ni siquiera son de acá. Es verdad, es verdad, es que es verdad. Manuel, lo que estás diciendo es verdad.
Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa historia. Nosotros somos los encargados y qué bueno que hoy han entendido la historia como disciplina. Nosotros somos los únicos que podemos empezar a narrar, a escribir, a cambiar esa historia de nuestro país. Y es más, tenemos una obligación moral, porque yo ya estoy mamado, yo ya no veo Caracol ni RCN porque siempre es lo mismo. Hablando de un señor que murió hace 20 años, hablando de un montón de pendejadas, de un montón de gente que... ¿ah? Y el tema de la corrupción es un problema que vamos a tener que abordar en el transcurso del módulo porque es uno de los problemas más graves. Pero nosotros somos los que estamos llamados a cambiar la historia de nuestro país. Vamos a terminar, voy a ir otra vez al módulo para que dice, a ver, entonces estábamos hablando del rechazo de la filosofía. Dice, el proceso de modernización a la vez trajo la necesidad, debido a los múltiples cambios en el mundo, de la especialización, es decir, de que la historia como disciplina se fuera especializando en ciertas ramas que pudieran responder mejor al mundo que se gestó. Por esto entonces se empiezan a crear múltiples ramas de la historia que respondían mejor al conocimiento objetivo de la realidad con una base fuertemente empírica. Entonces apareció la historia política, la historia económica, la historia de las instituciones, la historia de las mentalidades, la historia social, entre otras. Ese proceso de modernización, a su vez, trajo la necesidad debido a, no, estoy leyendo lo mismo, eso quedó repetido, hay que decir llamar a Medellín. Entonces, miren, dentro de 8 días vamos a comenzar con esos problemas históricos de Colombia. Voy a dejar de compartir aquí para... Dentro de 8 días vamos a empezar a hablar de ya los problemas históricos de Colombia. Hoy hemos dado como un repaso lo que ha sido a nivel mundial y comparando también a nuestro país. Pero qué bueno saber que ustedes tienen esa posición tan puntual y neutral de que en Colombia tenemos que cambiar muchas cosas y nuestro país tiene que mejorar ostensiblemente y tenemos que darle la posición que realmente el país merece. Y yo digo que político que no se ajuste a esas necesidades le tienen que dar la muerte política o desaparecer de la faz de la tierra. Y aquí no es hablando que somos izquierda, derecha, centro democrático, lo que sea. Yo creo que tenemos que acabar con esa tradición de los partidos políticos que se han robado el país y que han hecho del país. Miren ahora nosotros pagando un 19% de impuestos. Ningún país en este momento, creo que son muy pocos países del mundo donde se paga un impuesto tan alto. Y el ministro Carrasquilla toda hora es hablando de que necesitamos una nueva reforma tributaria y que necesitamos una cosa y la otra, y ellos se malgastan el dinero. O yo les hago una pregunta, ¿quiere que les toque el corazón? ¿En qué les ha servido a ustedes el Estado en esta pandemia? No trabajen y verá. O ustedes los han ayudado. José. Para nada, profe. Yo no he sentido ninguna ayuda, ni tanto de alcaldía, gobernación, ni del Estado, ni mucho menos de una fundación comunal, aunque las fundaciones comunales también dependen mucho de los municipios, de las alcaldías. Pero yo no, si no trabajo, ya, es más fácil recibir un poco de ayuda de familiares que están en el exterior. De resto, ñao. Ahí de pronto lo único que han hecho, los que tenemos de pronto algunos créditos bancarios, nos han ayudado ahí, es que para aplazar un poquito todo, pero eso no crea que no lo van a cobrar. Y en el año 2008, cuando hubo esa crisis financiera, el gobierno de Uribe inventó ese famoso 4 por 1000. Y mire, estamos en el 2020, 12 años y todavía seguimos pagando el 4 por 1000. Y nosotros No, nos vamos a los empezó con el 2 bancos. por 1000, profe. Empezó ¿Ah? con el 2 por 1000. 2 Empezó por con el 1000 y 2. después pasó al 4. Y Exactamente. vaya pues a nosotros, dígale a un banco que nosotros no tenemos con qué pagar y verán, nos rematan todo. Así de Así sencillo. estoy yo. Bueno, alguien más. Gracias, José Manuel. ¿Alguien más quiere participar? Mónica, hoy ha estado muy callada nuestra voz amable. Cuéntenos cómo ha visto hoy lo que hemos hablado. Profe, mira, yo le cuento, si viera que a mí, por ejemplo, con el tema de la pandemia, el gobierno lo único que ha hecho, por ejemplo, yo tuve que renovar mi cámara de comercio y todo, normal. Sí. Y por no pagar a tiempo, incrementaron como, o sea, tenía que pagar nomás como 200.000 pesos y la multa fueron 700. María.
Entonces yo fui a hablar con ellos y yo les dije, pero se supone que ustedes, no, es que así era la regla, no sé qué. Entonces ahorita estoy como en esa... Corrupción, eso no es sino corrupción, es corrupción. Porque cómo es posible que están por ayudar y le pongan a uno a pagar ese poco, pero yo les decía, es que ustedes no ven la situación en la que uno está. Uno de los entes más corruptos de la ciudad de Pereira se llama la Cámara de Comercio de Pereira. Es una cosa Increíble, sí. horrible. Y A la mí me gente no llegó se una pone carta. pilas y la gente, eso desde Confecámaras, eso es como el gremio, el problema de FENALCO y el problema de esos gremios empresariales. El día que salir a comprar y salimos a comprar y no salió todo el mundo en masa y por eso se disparó ese COVID-19 en Pereira y en todo el país. Se disparó, una cosa horrible. Entonces, Se incrementó, todo el mundo se aglomeró. sí, claro, es horrible, horrible. Hemos estado viviendo unas situaciones pues muy lamentables y vuelvo y les digo, es como un abandono total del Estado hacia la población y mientras tanto originan una cantidad es que de recursos y uno no los ve por ningún lado. Manuel Arenas, cuéntame. Hola, profe. Pues yo, pues últimamente, y pues me gusta escuchar muchos audios y ver videos acerca de la política, como de la nueva ola que hay, como de cambiar el país, porque hay muchos activistas políticos. Sí, Entre ellos hay un señor que se llama Gilberto Tonzanin, sí, el de que pues Medellín. es, pues no es porque lo diga él, sino que pues me parece muy lógico todo lo que él plantea siempre en sus intervenciones. Y pues obviamente él dice que el colombiano, o sea, el problema social de Colombia es la corrupción que viene desde el señor que vende en la chaza hasta el señor que está en la alcaldía y pasa Ya por no el lo había Congreso y por todo dicho. lado. Sí, es verdad. Exacto, usted mismo nos lo había dicho. Entonces, es como cambiar el chip, como pues si el 90% de gente es así, pues yo voy a tratar de dar un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Sí, eso está bien. Y yo creo que tenemos que colocar unas normas más difíciles, unas normas que nos lleven a que realmente como ciudadanos, esta semana hablaban de eso, que necesitamos toda una cultura ciudadana. Yo creo que como último aporte, y me parece muy bien, Manuel, tenemos dentro de la historia del país hablar un poquito más de que tenemos que cambiar nuestra cultura ciudadana porque si nosotros, miren, lo que pasa a la mayoría de la gente cuando llega la época de las elecciones, y la historia lo ha contado. Eso de ahora que está pasando con Aida Merlana y eso de la compra de votos no es nuevo, eso es de toda la vida. La gente siempre ha vendido el voto por una teja, por un ladrillo, por una chuleta, por cualquier otra cosa. Es un problema cultural, Manuel, eso es un problema cultural y tenemos definitivamente o damos vuelta a la página o vamos a seguir de mal en peor. Listo, José Manuel, para que vamos Profe, terminando. listo, pero de pronto un pequeño aporte. Yo creo que esta corrupción se viene acabando en la política. Si a Sí, los mismos políticos le quitan las contrataciones. no, pena de muerte, como en la China. Volver a Sí, profe, implementar la pena de pero si un muerte, político, punto. ¿por qué se pelean tanto por un puesto? Porque Por ellos tienen las eso. contrataciones. Pero si a un político, llámese senador, llámese concejal, llámese cualquier puesto que tenga, le quitan, profe, le quitan las contrataciones, que solamente estén ellos para mirar por sus regiones, téngalo por seguro, que se acaba mucho la corrupción. Yo me atrevo a decir que se acaba por lo menos un 60% de la corrupción. Sí, es verdad. Manuel Por Arenas. eso, ahí complementando lo que dice el compañero José Manuel, pues muchas personas invitan a, bueno, que obviamente en el 2022 habrá un cambio de presidente, pero lo más importante es cambiar el Congreso. Eso Sí. es vital. No, es que yo digo que esas curules no deberían de ser
darle a una persona un periodo y de pronto un segundo periodo, pero hay gente que lleva es que 50 años en el Congreso. Mire ese Gerlain, casi no se va del Congreso, siempre metido ahí en lo mismo. No, venga, es que tenemos, es que esos gamonales que vienen y se sientan tanto tiempo a robar, a robar, a robar, nunca han hecho nada por el país. Bueno, me voy feliz. ¿Qué clase? Lastimosamente ya yo sé que ustedes tienen que irse a otro módulo. Les agradezco a todos la participación. Miren que se nos va el tiempo como nada, esta hora y media pasó y aquí podríamos estar hablando hasta mañana. Nos vemos dentro de 8 días. Ahí entonces les voy ahí van a entrar a la plataforma y ahí va a haber un trabajito para hacer y ya tienen la reflexión que tienen que hacer también sobre la ciencia y la tecnología. Un abrazo, que Dios los bendiga. Feliz fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Profe, gracias, muy amena la Muchas clase. gracias. Bueno, un Gracias. abrazo. Muchas gracias. Bueno, chao, Muchas chao, gracias. chao. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Gracias, profe. Buena tarde. Bueno, José Manuel, chao. Moni, chao, adiós.